Señoras y señores, muy buenas tardes. La Dirección General de Vinculación, a través de la Cátedra UNESCO de Educación y Cultura para la Paz y la Unidad de Educación Continua de la Universidad Técnica Particular de Loja, agradecen su presencia y les da una cordial bienvenida al ciclo de webinars denominado Derechos Humanos, Violencia y Cultura de la Paz. Este evento, realizado en coordinación de Derechos Humanos. Esta noche trataremos el tema Derechos Humanos, Violencia y Género. Agradecemos la importante presencia del economista Santiago Robles Macas, responsable de la Unidad de Planificación de Gobernación de la provincia de Loja, a la doctora Gabriela Moreira, coordinadora académica de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, al doctor Juan Pablo Morales, subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos. Para dar inicio, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del economista Santiago Robles Macas, responsable de la Unidad de Planificación de Gobernación de la provincia de Loja. Buenas noches. PhD Gabriela Moreira, coordinadora académica de Cátedra UNESCO. Doctor Juan Pablo Morales, subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Santiago Robles Macas, a nombre de la doctora Lorena Costa Jaramillo, gobernadora de la provincia de Loja, quiero extender un saludo cordial y darles la bienvenida a este ciclo de webinars denominado Derechos Humanos, Violencias y Cultura de Paz, que se desarrollará por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. La violencia es una de las principales preocupaciones de la población y el gobierno. Por ello se demanda una respuesta integral, políticas de prevención, control del delito, reparación integral de los daños a las víctimas y reinserción de las personas privadas de su libertad, una vez rehabilitadas. Y por supuesto, incluye el involucramiento de todos los actores de la sociedad, sean públicos y privados, todos sin excepción. Bajo estas premisas se desarrolló el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030. Una guía que nos convoca a participar activamente en la consolidación de un país más seguro. El involucramiento, la participación activa y el compromiso de todos nos permitirá hacer posible el Ecuador seguro, fraterno y humano que todos deseamos, hoy y en el futuro. Mencionar lo acertado de realizar este ciclo de webinars, particularmente por la violencia intrafamiliar, la cual aumentó debido a las tensiones y conflictos en el hogar, provocadas por el aislamiento domiciliario que fue necesario para prevenir la propagación del COVID-19, ya que muchas mujeres se vieron forzadas a permanecer con sus agresores en el hogar. El INEC reporta que el 65% de las mujeres en Ecuador han vivido violencia basada en género, el 45% perpetrada por su pareja. Y sumarle a esto los más recientes actos de violencia por parte de personas privadas de libertad en algunos centros de detención. Es por ello que quiero resaltar la labor realizada por los organizadores del evento, la Secretaría de Derechos Humanos, como rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia. Labor que se coordina con 22 instituciones del Estado. Y en este caso puntual, agradecer y resaltar la participación y colaboración institucional de la Universidad Técnica Particular de Loja y Cátedra UNESCO, a través del Programa de Educación Continua. Agradecemos la participación de todos y todas en esta actividad y reitero la bienvenida al evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos y damos paso a la intervención de la PhD Gabriela Moreira, coordinadora académica de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. Por favor, doctora, verifiquemos su audio, si fuese tan amable. Perdón.
Ahora sí. ¿Me escucha? Correcto. Sí, pero por favor encienda su cámara. Ahora sí. Sí, ahora sí. Doctor Juan Pablo Morales, subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos, economista Santiago Robles Maca, responsable de la Unidad de Planificación de la Gobernación de la provincia de Loja. Reciban un cordial y atento saludo desde la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja y la Unidad de Educación Continua. Comentarles que de conformidad a un convenio de cooperación institucional entre nuestra institución y la Secretaría de Derechos Humanos y establecido esta alianza específica de cooperación con la Coordinación Zonal 7 a fin de establecer este programa de formación, este ciclo de webinars con el tema Derechos Humanos, Violencia y Cultura de Paz, el mismo que está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, con especial énfasis en los funcionarios del Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. A través del siguiente programa de formación pretendemos fortalecer las capacidades de los servidores públicos, así como de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, quienes deben conocer sobre el funcionamiento y sobre las temáticas relacionadas al tema de la violencia contra las mujeres a fin de garantizar la protección, restitución de sus derechos. La UTPL, desde su visión, a través de su Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, incursiona en el campo de los estudios de la paz desde una perspectiva individual y colectiva de la violencia, desde esa visión de la violencia, como ya lo decía el representante de la gobernación, desde aspectos directos, culturales y estructurales que como tal vivimos como sociedad, así como de esos mecanismos que los seres humanos podemos utilizar para transformar los conflictos y la violencia en general, inspirados en los principios y en los valores de la cultura de paz. Recordemos que el concepto de la cultura de paz promueve toda esa serie de comportamientos, actitudes que los seres humanos tenemos que adoptar para prevenir y luchar contra todas las formas de violencia en la sociedad. En este caso, la violencia contra las mujeres, como una problemática que necesita ser combatida, que tiene que transformarse en un eje de transformación social hacia la vivencia de sociedades pacíficas e inclusivas y basadas sobre todo, como les decía, en el rechazo a todas las formas de violencia y la promoción y difusión de valores. Con esto, como Universidad Técnica Particular de Loja, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se han interesado en formar parte de este ciclo de webinars y damos por inaugurado el presente ciclo de conferencias. Muchas gracias. En este momento para mí es muy importante, yo seré la moderadora de la ponencia del doctor Juan Pablo Morales. El doctor Juan Pablo Morales es subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos y me voy a permitir leer brevemente su hoja de vida. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Derechos Humanos por el Raoul Wallenberg Institute de Suecia y magíster en Acción Política por la Universidad Juan Carlos del Rey de España. Ha desarrollado investigaciones y publicaciones relacionadas al derecho constitucional, derechos humanos, democracia y participación ciudadana. Ha sido también coordinador de posgrados de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, asesor legislativo y asesor ministerial. En este momento damos paso a la ponencia del doctor Juan Pablo Morales. Les recordamos a los participantes que pueden realizar sus consultas a través de la herramienta del chat y al final de la intervención del doctor, estas serán solventadas por él. En este momento le doy nuevamente la más cordial bienvenida al doctor Juan Pablo Morales para que realice su exposición. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo cordial a los representantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Gobernación
y a quienes desde la Zonal 7 de la Secretaría de Derechos Humanos han permitido llevar adelante este evento y que han tenido la bondad de invitarme. Saludo a todos y todas muy cordialmente y les agradezco por este espacio y por haberme invitado y por tomarme en cuenta y por dedicarle un poco de tiempo a las palabras que voy a compartir con ustedes, que van a ser más que nada unas reflexiones alrededor de la temática de los derechos humanos, el género y la violencia. Les felicito además por sumarse a este serie de webinars que se van a desarrollar y agradezco nuevamente la bondad de haberme invitado. Y bueno, quisiera empezar a hacer una cosa un poco más bien, si se quiere, informal en esta primera parte. Primero porque es un poco extraña el tema de la virtualidad en la que estamos todos sumidos. Yo no puedo verles a ustedes y es un poco raro y extraño hablarle solamente a una cámara y una pantalla. Y eso, digamos, que es una de las cuestiones que ha hecho especial este momento y esta situación de la virtualidad. Les quiero decir que además de las dificultades, digamos, estas dificultades que todos nos llaman la atención y que son parte de este momento único y doloroso que es la pandemia, termina siendo menor frente a las otras pandemias, ¿no? En el mundo se dice que el momento de la pandemia, el que estamos viviendo, es solamente una forma de la pandemia. Tenemos otras que se están desarrollando, tenemos otras que sufrimos, y una de esas es la violencia de género, y hacia eso vamos a llegar. Quiero empezar haciendo un poco de contextualización de lo que significa los derechos humanos hoy por hoy en el mundo. No es extraño, ¿no es cierto?, que hoy por hoy podamos decir que el mundo vive, o que este es el momento de los derechos, ¿no? Nunca, como antes, en el tiempo presente, nunca como antes, teníamos tantas declaraciones de derechos humanos con todas las especificaciones posibles, ¿no es cierto? Tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, pero además tenemos declaraciones específicas sobre derechos de pueblos indígenas y nacionalidades, tenemos derechos de las personas con discapacidad, tenemos, por supuesto, también una convención específica para las mujeres, ¿no es cierto?, que todas y todos seguramente la conocen, que es la CEDAW. Y entonces podríamos decir que vivimos el tiempo de los derechos. Este es un tiempo especial, además, porque este tiempo de los derechos se conjuga no solamente con declaraciones, con convenciones que en el ámbito internacional marcan, digamos, o enmarcan el desarrollo de los derechos humanos, sino que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, vivimos un momento especial alrededor de lo que constituye el desarrollo o el aparecimiento de constituciones con grandes declaraciones de derechos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la Constitución del Ecuador del año 2008 es una constitución que contiene, digamos, un amplio catálogo de derechos, un amplísimo catálogo de derechos. Entonces, en ese sentido, tenemos por un lado declaraciones internacionales, por otro lado tenemos constituciones y finalmente tenemos órganos jurisdiccionales que están encargados de la jurisprudencia. Perdón, tengo un problema, les voy a pedir que me disculpen un momentito, por favor. Les agradezco, perdonen esta interrupción. Les decía que junto a las grandes convenciones de derechos humanos, tenemos también las convenciones, las grandes catálogos de derechos de las constituciones. El Ecuador es un ejemplo de esto. Y finalmente tenemos órganos jurisdiccionales que están encargados de desarrollar jurisprudencia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, ¿no? El Ecuador, como signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, está regido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que funciona a través de la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces, tenemos el mejor momento que uno podría pensar para los derechos, y sin embargo, es también el momento en el que vivimos las más grandes violaciones de derechos humanos. Y esto es una paradoja importante para empezar o para arrancar esta discusión, porque vamos a hablar de derechos humanos y violencia, ¿no es cierto?
Y entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo es que en el momento en el que tenemos tantos derechos, que además tenemos tribunales que garantizan esos derechos, vivimos el momento de sus más grandes violaciones? Y claro, ahí tenemos que hacer una reflexión alrededor de lo que el profesor Ferrajoli llama un momento de vacío de derecho internacional. ¿Y en qué sentido? Y voy a especificar esto un poco más adelante. Veamos. El mundo vive hoy por hoy un mundo globalizado, ¿no es cierto? Que a propósito de la pandemia que estamos sufriendo, dificulta un poco más las cosas. Por una parte, se define la globalización, ¿no es cierto? Normalmente cuando uno va a un manual o va a un momento de a buscar en el diccionario definiciones sobre globalización, lo que encontramos normalmente como globalización es la definición que dice que es la libre circulación de bienes, servicios y capitales, ¿no? Normalmente se define así, y esta es una definición más bien del tipo financiero. Vieron que cuando se hace esta definición no habla de las personas, no habla de los humanos. Claro, porque lo único que está como restringido en este mundo globalizado es que circulan las personas. Por eso las personas migrantes son personas que normalmente terminan siendo criminalizadas. Y en este mundo globalizado, ¿no es cierto?, donde todo circula más rápidamente, también el virus, en este mundo globalizado hay poderes que son desenfrenados, que están sin control. Por un lado tenemos los poderes criminales propiamente dicho, ¿no es cierto?, como las mafias o los grupos criminales, ¿no es cierto?, que ahora tienen fuerza transnacional. Lo que hemos vivido hace pocos días, esta violencia inusitada, nunca antes vista en las cárceles del Ecuador, es una muestra de que en el país, al igual que la mayoría de los países, ¿no es cierto?, se encuentra atravesada por la criminalidad organizada, que utiliza medios absolutamente violentos. Por otra parte, vivimos un momento en el que las transnacionales tienen en algunas circunstancias mayor poder que los estados. Y esto es una paradoja importante, porque cuando el Estado-nación, cuando el Estado moderno, ¿no es cierto?, que aparece a partir de, digamos, el Estado moderno como lo conocemos, el Estado de Derecho, que supera el Estado absoluto, aparece en el mundo, estamos hablando de 1789, con la Revolución Francesa, digamos, cuando se establece este Estado con separación de poderes. Este Estado tenía la capacidad de poner a sus empresas a competir en el mundo. Hoy por hoy, con el desarrollo financiero y con la globalización, hay empresas mucho más poderosas que ciertos estados, ¿no? Y normalmente cuando hago esta explicación con mis estudiantes, hacemos un ejercicio que es básicamente decirles, a ver, chicas, chicos, revisen sus prendas de vestir y fíjense dónde están hechas, ¿no? Y entonces mis estudiantes revisan y, claro, encuentran que tienen una camiseta, una blusa, un saco que se hicieron en Bangladesh, en Vietnam, ¿no es cierto?, en Honduras. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque las grandes empresas ubican su fuerza de trabajo en lugares en los cuales gozan de ciertas ventajas de carácter económico. Primero porque no tienen que responder o que no tienen muchas cargas en el aspecto laboral, ¿no? Y entonces pueden tener mucha gente trabajando en situaciones muy complicadas, además de exponiendo a esas personas a condiciones de trabajo muy gravosas. Por otra parte, tienen estos países que tienen muy poca regulación laboral, tienen también muy poca regulación ambiental y por lo tanto sus acciones, o su accionar se ve menos limitado por controles ambientales, ¿no? Y finalmente, porque pueden tener mucha facilidad para mover los capitales, sacar los capitales sin pagar impuestos, ponerlos o colocarlos en paraísos fiscales. Y entonces sucede que una empresa
que tiene mucho poder económico, que además no tiene ninguna oficina ni en Vietnam, ni en Bangladesh, ni en Honduras, que tal vez tiene su sede en Nueva York o en Europa o en España, producen sus prendas en estos lugares para poder reducir sus costos, ¿no? En función de violentar de alguna manera los derechos humanos de las personas. Y finalmente, en estas tres clasificaciones, estoy siguiendo en esta línea al profesor Ferrajoli, tenemos a los estados. Y esto hay que decirlo, y además es una cuestión que por absoluta honestidad académica lo vengo diciendo desde hace muchos años que soy docente, pero además desde hace muchos años que además soy funcionario público. Y uno de los poderes criminales de los que habla Ferrajoli es el Estado. El Estado es también violador de los derechos humanos, y esto hay que decirlo, ¿no? Hay quienes lo hacen mejor, hay quienes lo hacen peor, pero para muestra podemos pensar en las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Las grandes dictaduras del Cono Sur que generaron un nivel de violencia inusitada con graves violaciones de derechos humanos, que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Se mantienen en litigio. Por ejemplo, si ustedes piensan en Argentina, lo que pasó con la dictadura argentina, o si piensan en lo que ha pasado con Chile, ¿sí? La situación de Chile, las distintas violaciones a derechos humanos que incluyeron, digamos, desapariciones forzadas, torturas, o si piensan en nuestro propio Estado, ¿no? Y recordamos, por ejemplo, la Comisión de la Verdad que se estableció hace algunos años y que sacó un informe. Y ese informe de la Comisión de la Verdad que identificó más de 400 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el Ecuador. La Secretaría de Derechos Humanos y antes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está encargado de hacer reparaciones a las víctimas de la violencia estatal. Entonces, para poner en contexto, cuando hablamos de derechos humanos, vivimos esta gran paradoja, ¿no es cierto?, de que el Estado de Derecho que nosotros conocemos, resulta que tenemos desde el 2008 una Constitución que tiene 444 artículos y que, digamos, tiene el catálogo de derechos más grande de las constituciones ecuatorianas, de cualquier otra constitución ecuatoriana. Esto hablando del Ecuador, más todas las declaraciones, más todas las convenciones, más la Corte Constitucional actuando, más la Corte Interamericana resolviendo problemas de derechos humanos. Y sin embargo, vivimos un tiempo también que es muy convulso y muy violento. Y ahí quiero conectarme con la segunda parte de esta intervención, que es la que se refiere a el género y a la violencia de género, ¿no? Los ciclos de estos webinars están realizados a propósito del 8 de marzo, ¿no es cierto?, en el cual estamos conmemorando el tema del Día de la Mujer, y tiene un sentido, ¿no es cierto?, porque una de las cosas que son más interesantes es pensar que la Secretaría de Derechos Humanos como órgano rector, ¿no es cierto?, de la política de prevención de la violencia contra la mujer, tiene, digamos, bajo su responsabilidad la dirección del sistema, como lo señalaron ya en una intervención anterior sobre las instituciones que componen, más de 22 instituciones. ¿Y por qué es importante esto, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué es relevante hoy por hoy el tema de la violencia contra la mujer? ¿Y por qué es importante que además de discutir o de generar una política pública y de tener una institución que se haga cargo, es importante que se genere un debate y sobre todo a nivel de las instituciones y a nivel de la universidad? Por eso también es importante que sea la Universidad Particular de Loja la que nos invite a reflexionar sobre este tema. Lo primero que hay que decir es que la lucha por los derechos humanos o este tiempo de los derechos que estamos viviendo es el resultado de la lucha de la sociedad civil, ¿no? Si uno se pone a pensar, por ejemplo, ¿hace cuánto fue que teníamos segregación racial en los países? ¿O desde cuándo las mujeres tienen derecho al voto, ¿no? Siendo el Ecuador el pionero del derecho al voto en América Latina. Uno se da cuenta que esto es prácticamente ayer,
pocos años, en realidad. Desde que existe el Estado moderno, como decía hace un momento, son pocos los años en los cuales los grupos que han sido históricamente excluidos, ¿no es cierto?, tienen o pueden gozar de los derechos. Si no, pensemos, cuando se funda la República del Ecuador, ¿quiénes eran ciudadanos? Si la historia del Estado, la historia del desarrollo del Estado, es una historia de la exclusión, ¿no es cierto?, y de la reducción con el paso de los años de las exclusiones y la ampliación de los derechos. Pero cuando el Estado ecuatoriano nace, por ejemplo, todos recordarán o sabrán que el Estado ecuatoriano, igual que pasaba en otros estados, por supuesto, no todos eran ciudadanos o ciudadanas. No existían ciudadanas siquiera. Era el ciudadano, ¿no es cierto? El ciudadano, ¿quién era? Era una persona, primero, hombre, luego propietario, luego católico, ¿sí? Luego mayor de edad. Y aquí hay que empezar a reflexionar, y es allá hacia donde yo creo que debemos ir, que es cuál es la idea o por qué es importante el debate del género, o cuál es la contribución de la discusión del género a la vida en general y al llegar a tener una disputa de los derechos. Primero hay que decir que los movimientos feministas han conseguido, ¿no es cierto?, desde su lucha histórica, ser críticos con lo que normalmente nosotros entendíamos que era la vida. Y esto va cambiando conforme los años. Una de las principales cosas que de las principales contribuciones de los estudios de género y del feminismo ha sido el que se debata cuál es la circunstancia, ¿no es cierto?, el rol que la sociedad asignaba no solo a la mujer, ¿no es cierto?, pero principalmente a la mujer, y a partir de eso discutir otras situaciones u otros roles históricamente asignados, ¿cierto? Una de las principales cosas que hoy podemos vivir, que además la pandemia ha exacerbado, son las labores de cuidado, ¿no? Las labores de cuidado que están normalmente asignadas al rol de la mujer. Esto que estamos diciendo es gracias al desarrollo y al esfuerzo de la lucha de la sociedad civil y de las mujeres por demostrar que hay unos roles asignados socialmente, ¿no es cierto?, y que además contribuyen a la exclusión de la mujer. Entonces, digamos, la lucha de estos grupos sociales hace que las discusiones de género demuestren que había una exclusión no solamente en la vida privada, sino también en la vida pública, ¿no? Y esto es claro cuando nosotros observamos, por ejemplo, quiénes han sido presidentes del Ecuador, por poner un ejemplo, ¿cierto? Todos hombres, con la excepción por un par de días de Rosalía Arteaga, que estuvo ahí en una transición, pero no llega el tiempo todavía de que tengamos una presidenta mujer. Y esto va cambiando de a poco en el mundo, ¿no es cierto? Tenemos ya personas que han llegado a los principales puestos de decisión política. Pero no pasa solo en el ámbito público, sino también pasa en el ámbito privado. ¿Quiénes ocupan puestos gerenciales en las empresas? ¿Cómo se rompe eso? Entonces, ahí uno puede empezar a reflexionar sobre hay una discusión en el mundo que genera esta visión crítica de cómo no solamente la sociedad, sino el derecho, y ahí conectamos con el tema de los derechos humanos, estaba concebido desde un punto de vista del hombre, como el que decidía. De hecho, las declaraciones, ustedes recordarán, las declaraciones de derechos humanos, las primeras declaraciones eran las del hombre, ¿no es cierto? Los derechos del hombre y el ciudadano, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una declaración de derechos. Porque claro, ahí no estábamos hablando de la humanidad, no hablábamos de las personas, estábamos pensando en el hombre, que era el hombre el que era entonces ciudadano. Eso va cambiando, ¿no es cierto? Y además, ese cambio irrumpe en la vida privada, y desata una reflexión alrededor del tema de la violencia. Sin duda, uno de los principales problemas que existen hoy por hoy es la violencia de género, ¿no
es cierto? Y una de las mayores expresiones de la violencia, o el mayor grado de expresión de la violencia, es el femicidio, que, como decía yo al principio, y con esto voy conectando con lo que decía antes, es la otra pandemia, ¿no? Hay varias pandemias desatadas en este momento. Una es la del virus, que nos tiene encerrados, pero otro es el incremento de la violencia de género en virtud de ese encierro, ¿no? Mujeres que quedaron en el momento más extremo, digamos, de las medidas más extremas que tuvieron que adoptar los estados, encerrados o encerradas tal vez con sus agresores, y lo que ha producido una explosión de esta violencia. Entonces, la violencia de género podemos señalar que es un problema histórico en este país, y es la máxima, y su máxima expresión es el femicidio. En el Ecuador, las estadísticas muestran que 457 mujeres han sido asesinadas por sus parejas desde agosto del 2014, cuando se tipificó el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal, y hasta febrero del 2021 esta cifra. De esta misma cifra podemos señalar que las víctimas de femicidio en su mayoría oscilan entre los 15 y 44 años de edad, siendo mayoritario el número de víctimas de etnia mestiza, seguida por la indígena y por la afroecuatoriana. La provincia que mayor índice de femicidios tiene a nivel nacional es la provincia del Guayas, con 88, seguido por Pichincha con 81 y Manabí con 47. Y como señalábamos, la pandemia no solamente que ha exacerbado la situación de violencia y vulnerabilidad de mujeres, sino también de niñas, niños y adolescentes. Y esto se evidencia en las cifras que llevamos en el año 2020 y, por supuesto, en lo que vamos del 2021. Ante esto, ¿cuál es la respuesta que tiene que dar el Estado? El Estado ha generado, primero, ha resuelto el problema desde el punto de vista legislativo, ¿no es cierto?, con la expedición de la ley de prevención, que es una norma muy importante porque piensa ya en el problema, digamos, en su integralidad, ¿no es cierto?, no solamente en la atención cuando sucede, sino también en la parte preventiva, y establece un sistema que involucra a muchas instituciones, no solamente del Ejecutivo, porque el problema no recae solamente en el Ejecutivo, sino también en el judicial, ¿no es cierto?, en cómo se actúan desde las instituciones judiciales, no solamente desde el punto de vista del Ejecutivo Central, sino también desde el punto de vista de lo que sucede en los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, trata de abarcar la totalidad del sistema de gobierno para encontrar los apoyos que puedan desarrollar la ley, digamos, desarrollar los principios que establece la ley. Y luego establece un sistema, y este sistema está encabezado por la Secretaría de Derechos Humanos. Como ustedes saben, la Secretaría de Derechos Humanos tiene una subsecretaría específica para atender la prevención de la violencia, y además trabaja directamente encabezando el sistema de prevención de la violencia. Nosotros, además, como institución del Ejecutivo, tenemos convenios con casas de acogida y con centros de atención para víctimas de la violencia, y además tenemos el Servicio de Protección Integral, el SPI, que atiende a víctimas de la violencia. Esto solamente por darles algunos datos de lo que ha sido el trabajo de la Secretaría. Ha atendido a más de 28.200 personas usuarias en los centros de atención, 1.842 fueron atendidas en casas de acogida y 32.414 en el Servicio de Protección Integral en el periodo entre enero y agosto del 2020. Como se señaló también hace un momento, nosotros como Secretaría de Derechos Humanos realizamos hace un par de años la encuesta de la violencia que determinó unos datos que también fueron ya mencionados un poco, esta cifra que manejábamos con la anterior encuesta de violencia que decía que 6 de cada 10 mujeres sufrieron violencia, se elevó. Hoy se habla de que 65 de cada 100 mujeres han vivido una situación de violencia durante toda su vida, y en los últimos 12 meses 32 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia cometida por la pareja. Las provincias que han mostrado mayores índices de violencia
de lo que se desprende de la encuesta de relaciones familiares y violencia de género son Azuay con 79.2%, Morona con 78.9%, Napo con 77.7% y Cañar con 74.9%. Y podemos señalar además que Ecuador es uno de los países con una tolerancia social alta, ¿no?, al problema de la violencia a la mujer. Y eso es una cuestión que nos invita a reflexionar sobre que un sistema, por perfecto que sea, por bien que funcione, tiene que lidiar con una cultura que, digamos, tolera y que cada día nos muestra situaciones más graves de violencia contra la mujer. ¿Cuáles son los tipos de violencia que se contemplan en la ley, o los tipos de violencia que se tratan de atender? La violencia física, la psicológica, la sexual, la ginecobstétrica, la simbólica, la política y la económica y patrimonial. Esto es una cuestión interesante porque quizás una de las cuestiones más básicas es que hay una desigualdad y que esa desigualdad histórica se mantiene sobre todo en el tema productivo y económico, porque básicamente la mujer es la encargada de las tareas de cuidado y tienen por lo tanto una carga laboral adicional. Estas tareas de cuidado que no son reconocidas, que no son remuneradas y que finalmente la excluyen, ¿no?, del mercado laboral, lo ponen en una situación mucho más complicada y que además puede estar limitada por la diferencia abismal que suele existir entre las situaciones de ganancia económica entre hombres y mujeres. Entonces, las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el mercado laboral, puede y tiene consecuencias severas, ¿no? Ese incremento del desempleo, la reducción del empleo adecuado en mujeres, lo cual implica una subutilización del talento humano o una reducción de la eficiencia y una disminución de los ingresos de los hogares. ¿Cómo se plantea o cuál es la idea que existe alrededor de el funcionamiento, la corrección de estos problemas? Yo creo que ahí hay que regresar un poco al cambio importante para volverlo a conectar con el tema de derechos humanos, con lo que consiguió, sin lugar a dudas, la aprobación de la Convención contra la discriminación, de la discriminación en contra de la mujer. Yo creo que aquí hay que señalar algunos aspectos importantes de esta convención que logró establecer, o que para muchas luchadoras por los derechos de la mujer, como la profesora Alda Facio, constituye una verdadera declaración de derechos humanos de la mujer, ¿sí? Esta convención ha sido establecida como, o se la considera como una de las convenciones, o como la Convención Real de los Derechos de la Mujer, porque hace un avance importantísimo en la concepción de lo que hasta entonces se consideraba siempre como algo que estaba dicho, que estaba dado, ¿no es cierto? Que para qué necesitamos algo adicional si ya tenemos tantas declaraciones. Pues no, la Declaración de los Derechos, la Declaración en contra de la discriminación de la mujer, digamos, está establecida como una carta magna para todas las mujeres. Así lo define Alda Facio, y básicamente porque hay algunos aspectos que se incorporan en esta declaración que son o que se deben resaltar. La primera cuestión a resaltar es que esta convención amplía la responsabilidad estatal. ¿A qué se refiere esto? Es que, digamos, esta convención es el primer instrumento internacional que amplió la responsabilidad estatal a actos que cometen personas privadas, empresas o instituciones no estatales u organizaciones no gubernamentales. Y esto es un avance tremendo porque fruto, digamos, de estas disposiciones, por ejemplo, tenemos en el sistema interamericano una sentencia muy importante como la que se conoce popularmente con el caso Campo Algodonero versus México, que trata de un femicidio que fue cometido por personas privadas y donde por la falta de investigación y por la falta de respeto a las víctimas, el Estado mexicano fue condenado. Por otra parte, también esta declaración, esta convención, obliga a los estados a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres, y aquí llegamos, ¿no es cierto?, a una tercera característica derivada de la anterior,
que es permitir que se adopten medidas transitorias de acción afirmativa o medidas correctivas para la discriminación. Esto es súper importante señalar porque se ha vuelto un discurso bastante popular, sobre todo entre los jóvenes, de que no hacen falta las acciones afirmativas, ¿no? Y ustedes pueden ver en la Constitución del Ecuador, en el artículo 11.2, estas están consideradas, ¿no es cierto?, para resolver las situaciones que de hecho transforman, digamos, o hacen que esta famosa igualdad ante la ley o igualdad formal no sea tal y que tengamos que buscar la igualdad material, ¿no es cierto?, la igualdad real a través de acciones afirmativas. Por otra parte, esta convención también reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres y obliga a los estados a eliminar los estereotipos en los roles de hombres y mujeres, que esto es una cuestión en la cual se viene trabajando durante muchos años, pero que además es muy tradicional, ¿no es cierto? La cultura mantiene muchas veces estas formas de discriminación, desde las cosas más básicas que pasan en casa hasta cosas mucho más profundas que se ven en las prácticas incluso laborales o del sector público. Por último, define la discriminación y establece un concepto de igualdad sustantiva, que es este paso hacia adelante, ¿no es cierto?, de la igualdad, donde esta famosa frase de que todos somos iguales ante la ley realmente se quiebra y nos ayuda a buscar o nos ofrece buscar algo más allá para conseguir la igualdad material. Y por último, también señala esta profesora que se fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos, ¿cierto? Con lo cual, digamos, están incluidos todos los derechos para todas las mujeres. Un poco, esta es la perspectiva que yo les quería dar sobre el planteamiento dado para mi exposición y quedo a disposición de ustedes para responder preguntas y que establezcamos un diálogo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Pablo, por su excelente exposición. Yo brevemente me he permitido destacar algunos de los elementos más importantes, aunque hubieron muchos. Espero hacer justicia a su importante exposición. El doctor Juan Pablo Morales empezó su intervención reflexionando sobre los derechos humanos, destacando que se podría asegurar que vivimos el mejor tiempo de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos se encuentran reconocidos en numerosos instrumentos internacionales, son obligación de cumplimiento como tal de los estados, sino, sin embargo, vemos también las más atroces violaciones de los derechos humanos día a día. Y en este caso, contextualizando con la problemática de violencia de género contra las mujeres. El doctor Morales destacó por qué es importante continuar en el debate del género en la vida en general y por qué los movimientos feministas, su lucha histórica, han sido muy críticos con relación a la situación de las mujeres en el mundo, y ellos han hecho que se debata como tal y se siga debatiendo las circunstancias, el rol que la mujer tiene en la sociedad y esos roles y estereotipos asignados como tal. Algo importante que el doctor manifestó es cómo la pandemia, es decir, vivimos una doble pandemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud había descrito la violencia contra las mujeres como una pandemia ya prácticamente hace 2 años. Ha visibilizado también la vulnerabilidad como tal de ciertas mujeres, y este espacio también ha visibilizado este rol de la mujer dentro del espacio doméstico relacionado con estos roles que la excluyen como tal de la sociedad. También destacó otros espacios en los cuales la mujer ha sido y sigue siendo lastimosamente invisibilizada. Destacando también la violencia de género como la expresión, una de las expresiones más
por decirlo más significativas como tal de la violencia de género, es el femicidio, ¿no es cierto? Dando datos realmente alarmantes con relación a la situación que como país vivimos. También el doctor destacó el importante rol que como tal la Secretaría de Derechos Humanos cumple con relación inclusive a la implementación de la ley, así como la atención que ha dado a esta problemática durante la pandemia y fuera de la pandemia. Ahora, doctor, tengo algunas preguntas que nos gustaría que analizarlas con usted. Hay algunas relacionadas a, como tal, el tema de la violencia contra las mujeres y otros ya relacionadas como tal a la violencia en general. Entonces voy a permitirme hacerle las primeras que corresponden al tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, una de las preguntas que se hace es, ¿a qué cree que se debe el aumento de violencia en contra de los grupos vulnerables, como en este caso de las mujeres, durante la pandemia? Muchas gracias. Un poco como señalé en parte de mi intervención, es evidente, primero, que la pandemia tiene muchos efectos colaterales, ¿no? Yo por eso hablo de que hay otra pandemia y me parece que la violencia intrafamiliar, la violencia de género termina siendo otra pandemia adicional con la cual debemos luchar, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Que no volvamos a las escuelas es una cuestión que muchos expertos internacionales dicen que no tenemos ni siquiera la más mínima idea de todos los defectos que eso va a tener a futuro en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Y por supuesto el encierro, no solamente que expone el encierro, digamos, como decía, cuando el Estado tuvo que tomar las decisiones más o las medidas un poco más estrictas, ¿no es cierto?, que implicó el toque de queda y que no podamos salir de los hogares sino para comprar lo básico. Esto expuso a muchas personas a estar encerradas con sus agresores, es decir, personas, mujeres que normalmente ya habían sido o tenían violencia o agresiones, pues imagínense con el encierro, ¿no es cierto? Esta es una cuestión. La otra cuestión es que la salud mental de las personas se ha visto enormemente afectada por la situación de encierro y por la situación de pandemia y por no poder tener el contacto normal con la sociedad. Y esto también tiene efectos sobre la violencia. Entonces, me parece que por ahí van las claves que debemos tener, sumado a otras que ya mencioné también en mi exposición inicial. Hay que recordar que nosotros somos una sociedad que ha sido altamente tolerante con la violencia. Y hemos encontrado que en muchos casos incluso se ha justificado. Y en muchos casos hemos visto, por ejemplo, con el caso de Puerto Quito, que salió hace pocos días, ¿no es cierto?, unas historias de horror. Hay que decir además una cosa que no se dice mucho y que yo lo digo en todas mis clases. Normalmente, cuando nosotros pensamos en cómo suceden los hechos de violencia, yo les hago un ejercicio a mis estudiantes, les digo, a ver, ¿qué es lo que más les causa miedo?, ¿no? Y normalmente la discusión o la construcción de la violencia está dada no solamente por lo que nosotros realmente vivimos, sino por lo que mediáticamente se vende. Y aquí quiero me parece importante hacer una reflexión con un ejercicio que yo normalmente hago. Cuando nosotros prendemos la televisión y vemos las noticias, ¿no es cierto?, estamos viendo normalmente la historia de la violencia. Por ejemplo, para mencionar lo que hemos vivido estos últimos días, ¿cierto? Encendemos la televisión y vemos las terribles escenas de violencia en las cárceles, ¿sí? O cuando vemos un asalto o queda grabado o registrado en una cámara un sicariato. Y nosotros decimos, eso es violento, ¿no es cierto? Y a continuación se cierra la pantalla y empieza el comercial. Les invito a ustedes, si es que no lo han visto, yo lo utilizo mucho en clases, hay un comercial que está en Google que se llama, de una brocha, que se llama Brochas Wilson, y se llama el King de las brochas. ¿Cuál es la idea? El tipo es que hace la propaganda, es un reggaetonero, ¿cierto? Un tipo que canta y que hace una canción, y le hace una canción a la brocha, ¿sí? La brocha de pintar paredes. Y en todas las escenas está una brocha y está una mujer que baila el reggaetón. Y entonces compara, por ejemplo, dice, la brocha tiene cerdas suaves y pasan el cabello de la mujer. Y luego dice,
para ponerles solamente un ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que nos venden los medios de comunicación? Por un lado nos dicen, esto es violencia y esto no es violencia, ¿no? Y entonces, cuando yo hago el ejercicio de poner las dos escenas, la escena violenta del noticiero y luego la propaganda cantada, la reflexión es que una violencia está estereotipada y la otra está normalizada, ¿no? Entonces sucede que cuando yo pregunto a mis estudiantes, ¿qué les da más miedo? Piensan siempre en la persona degenerada, violadora que está afuera, y la verdad es que el agresor, lo que nos demostró la encuesta, es que el agresor está en nuestro círculo íntimo, ¿no? El agresor está en la casa, es tu expareja, es tu exnovio, es tu novio actual, es tu amigo, y esto lo vivimos todos los días, digamos, cuando registramos los hechos de violencia, ¿no? Son los círculos cercanos los que producen estos hechos de violencia, y para muestra está el caso también de Puerto Quito, ¿no? Si ustedes ven el caso de las niñas y las adolescentes que eran violadas, son sus círculos familiares o sus círculos amigos. Creo que con eso queda contestada la pregunta. No sé si es que hay otra pregunta. Sí, doctor, hay otra pregunta, perdón. Ahora, ¿el sistema de protección integral en la actualidad cuenta con presupuesto? Esta persona pregunta, entendiendo que existe una reducción del presupuesto para la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Y hay otra que está unida que señala que si bien existe esta Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, sin embargo, muchas instituciones como las juntas cantonales todavía no se han estructurado de manera adecuada para dar respuesta a la implementación y ejercer las competencias que como tal por ley le corresponde. Muchas veces los actos administrativos que se emiten por parte de estas instituciones se contraponen con la normativa de superior jerarquía. ¿Qué cree usted que es necesario para fortalecer a estas instituciones para que puedan cumplir con las competencias como tal que por ley les han sido asignadas? Muchas gracias por la pregunta. Esta es una pregunta un poco complicada, pero repetitiva, ¿no? Porque normalmente se asume que la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, es la que debe tener un presupuesto para ejecutar el tema de la ley. Y la verdad es que son 22 instituciones, entonces un poco cuando uno piensa en la ejecución de esta ley o en el presupuesto que tiene esta ley, no hay que sumar o hay que pensar que no es solamente la de una institución, sino la que 22 instituciones van a comprometer para hacer realidad el funcionamiento del sistema. Por supuesto, esta ley, digamos, cuando fue aprobada en un momento en el cual, luego de la lucha también de las organizaciones de la sociedad civil, exigían determinadas realizaciones, digamos, desde el punto de vista legislativo. Y luego esto había que traducirlo en un compromiso del Ejecutivo, se nota en una cosa que voy a explicar ahora. El Ministerio de Justicia estaba a cargo de la rectoría de la ley en un inicio, pero lamentablemente el Ministerio de Justicia era prácticamente un ministerio que todo su presupuesto estaba dedicado al tema carcelario, porque si recuerdan ustedes, institucionalmente, el Ministerio de Justicia antes tenía el Viceministerio de Rehabilitación Social y el Viceministerio de Derechos Humanos. Cuando se divide el Ministerio de Justicia, yo siempre digo, la parte de los derechos humanos se libera un poco de la carga del tema carcelario y puede tener su propio presupuesto, pero además hace una cosa interesante, que es que apenas con el Ministerio de Justicia, en su organigrama, tenía una dirección chiquita encargada del tema de la violencia de género. Hoy por hoy es una subsecretaría con 3 direcciones, es decir, se cambió con 2 direcciones, que se cambió la lógica para tener una estructura interna en la secretaría que pueda empezar a trabajar en función de la ley. Luego, claro, la implementación es difícil. Una cosa es lo que dice la norma y luego llegar primero a aplicarla y luego descenderla desde el nivel central al territorio. Y en este proceso pueden haber muchas fallas en su aplicación y en eso se está trabajando y todo el sistema, digamos, está trabajando para corregir esas fallas, digamos, o esos problemas que podría tener el sistema y en el desarrollo. Pero creo que es importante primero que haya una ley, ¿cierto? Una norma que regule esto, luego que haya una institución
que tenga no solamente la voluntad política, sino que además tenga o enfoque o mantenga sus recursos enfocados en este problema, que es el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, donde gran parte de su presupuesto está en esta Subsecretaría de Prevención de la Violencia. Y luego, y además es un compromiso de todas las instituciones, tanto del nivel central y del nivel desconcentrado, en trabajar en su aplicación. Va a costar, pero es hacia donde se encamina. Eso, obviamente, hay que matizarlo con el tema de la pandemia y la focalización de recursos. Además, veníamos en una situación económica muy complicada, pero la focalización de recursos en el sistema de salud, que también eso explica un poco todo lo que los problemas, digamos, en cuanto a presupuestos ha tenido que sobrellevar. Me parece importante, en todo caso, señalar que hay un compromiso no solamente de las autoridades del Estado, sino también de las organizaciones no gubernamentales, y por eso mucho de lo que el trabajo que estamos desarrollando cuenta con el apoyo de las organizaciones, por ejemplo, de Naciones Unidas, como ONU Mujeres, entre otros, ¿no? Eso creo que para contestar esas preguntas. Sí, gracias, doctor. Para terminar con esta parte, hay una pregunta con relación a una de nuestras participantes señala que el activismo feminista actualmente está tratando de evidenciar la clandestinidad de la violencia contra los hombres, tratando de dignificar también estos derechos. ¿Considera usted también importante hacer visible esta situación? Y por último, con respecto al tema de la violencia a las mujeres, una situación que se da mucho es que la mujer depende económicamente de su pareja y que por el miedo a separarse, por depender de ellos, continúa viviendo y experimentando situaciones de violencia. ¿Cuál cree que usted debería ser? Como usted sabe, hay muchas personas que están conectadas a este webinar, que son parte del sistema, pero también organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué ruta es importante que ellos tomen con respecto a este tema de la dependencia como tal económica de las mujeres? Recuérdame la primera parte, la primera pregunta, porque esta la tengo clara, la del tema económico. La primera parte fue... el activismo feminista está tratando de poner en el tapete el tema de la violencia contra los hombres, que también está como que está oculta, ¿no? Entonces, la pregunta es si es que es importante hacer visible también esta situación. Correcto. Gracias. Voy a empezar por esta, que me parece un poco la más sencilla de responder, en el sentido de que cuando uno habla del tema de la violencia, uno de los argumentos que normalmente se utiliza para minimizar la violencia contra las mujeres es que los hombres normalmente son los que están más expuestos a violencia, los que tienen más muertes violentas, etcétera, etcétera. Claro, esto se da porque pasa por los roles de género, es decir, el hombre, por ejemplo, muere más en accidentes de tránsito porque maneja ebrio, ¿no? Porque esto está muy normalizado. Tiene muertes en situaciones violentas porque sale en la noche, se entiende mejor que el hombre salga en la noche, etcétera, etcétera. Entonces, este es un argumento que normalmente se utiliza para minimizar, es decir, los hombres mueren más que las mujeres, entonces, por lo tanto, la violencia de las mujeres no es importante, y no es así. Me parece que hay que esto tenerlo súper claro, porque, digamos, el hombre sí sufre violencia, ¿no es cierto?, pero es por la situación, como señalo, de los roles asignados, ¿no es cierto? Un hombre sale, un hombre discute, un hombre pelea, y eso es masculino. Por lo tanto, eso, digamos, son consecuencias de eso, ¿no? Eso no quiere decir que la violencia contra la mujer no sea importante y no se deba visibilizar. Las cifras que nos da la encuesta de relaciones intrafamiliares y violencia de género, de relaciones familiares y violencia de género, son terribles, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos la cifra de femicidios, hay que cuestionarse cuántos hombres mueren a manos de su pareja por ser hombres, porque así hay que entenderlo, ¿no? Así hay que entenderlo. Entonces, me parece importante que se discuta el tema de la violencia que también sufren los hombres, pero yo siempre les digo a mis estudiantes, miren, siempre va a haber una excepción a la regla, ¿no? Pero no nos podemos quedar en la excepción.
cuando la regla, el real problema es la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí con eso creo que queda respondida esta parte. Y quisiera pasar a la segunda, que me parece súper importante. Yo en esto quiero señalar que el Ecuador, hace poquito, acaba de firmar, ¿no es cierto?, un compromiso que nosotros denominamos economía violeta, que se espera que beneficie a cerca de 1 millón de mujeres. Y la idea de la economía violeta es justamente empezar a atacar el problema de la dependencia económica, ¿no es cierto? Encontrar o colocar dinero a emprendedoras, a mujeres que tengan, para que generen emprendimiento, microempresas, artesanas y demás, de tal manera que tengamos y contemos con los fondos adecuados para que, focalizando en aquellas personas, mujeres que son víctimas de la violencia, puedan romper ese círculo de dependencia económica y puedan salir del círculo de la violencia. Sin duda es una de las principales preocupaciones y es una de las cuestiones que esperamos que llegue a solventar este problema de la violencia contra la mujer y la familia, que está vinculada al tema de la dependencia económica. Muchas gracias, doctor. Le voy a hacer las dos últimas preguntas que, como le decía, estaban relacionadas al tema de la violencia en general como sociedad. Una es, durante las últimas semanas, en base al terrible hecho suscitado en las cárceles del país, se han vertido comentarios con relación a los derechos de los privados de libertad. Comentarios como: ¿por qué proteger a los delincuentes, asesinos, violadores y no al ciudadano? ¿Por qué es importante que como sociedad destaquemos este enfoque de derechos con relación a este grupo? Y una última pregunta sería: ¿cómo generar una cultura de paz dentro de los espacios en los que vivimos, en general, en la sociedad? ¿Cuándo podemos identificar que hay tanta violencia, tanto desequilibrio social y mental? Estas serían las últimas preguntas, doctor. Muchas gracias. A ver, paso a responder primero sobre el tema de la violencia y el tema de los derechos de las personas privadas de libertad. Yo creo que uno de los grandes avances de la Constitución del 2008 fue incluir a las personas privadas de libertad entre los grupos de atención prioritaria, ¿no? Si ustedes revisan la Constitución, van a encontrar que hay una sección dedicada a las personas privadas de la libertad, donde se establecen sus derechos. Es la primera vez que estos se incorporan a la Constitución, pero me parece más importante el hecho, además, de que les digamos personas. Nos cuesta mucho aceptar que las personas que están en la cárcel son personas, porque lo que normalmente, o el discurso que se vende muy fácil, es: el que está en la cárcel es la persona que rompió el acuerdo social, ¿no es cierto? Además, muchos de ellos, algunos de ellos, a través de crímenes que son horrendos, matar, violar, qué sé yo, y que, por lo tanto, los olvidamos. Yo ahí creo que puedo hacer, no sé cómo hacer la respuesta fácil, porque normalmente esto me toma a veces hasta un semestre explicar algunas cosas de lo que voy a tratar de asumir en estos minutos, pero lo primero que hay que decir es que todos nosotros en algún momento podemos estar expuestos al poder punitivo del Estado. Es súper fácil, cuando nosotros prendemos la tele, ver a un delincuente y decir: bueno, yo nunca me atrevería a coger un arma y pegarle un tiro a una persona, ¿no es cierto? Esto que hacen los sicarios, ¿no es cierto? La muerte de este chico de la televisión que todos conocemos, eso nosotros no haríamos. Eso no quiere decir que por X número de circunstancias en algún momento no estemos expuestos al poder punitivo del Estado, es decir, al derecho penal, ¿sí? Y que por lo tanto no podamos estar expuestos al riesgo de estar en una prisión. Entonces, lo primero que hay que romper es esto de pensar que normalmente nos vende la sociedad y los medios, de que nosotros somos los buenos y que ya están los malos, ¿no? Porque muchas veces no es así. Una de las cosas que yo el ejercicio que yo les hago a mis estudiantes, les hago imaginar una situación de riesgo en las cuales ellos están expuestos a una persona que les da miedo,
que les va a robar. ¿Y a quién describen? Describen al estereotipo del delincuente, a ese que llena las cárceles. Entonces, otra reflexión que hay que hacer es que, ¿por qué una sociedad donde todos somos absolutamente diferentes? Si hoy estamos casi 2.200 personas, si entiendo bien, siguiendo este webinar, si prendemos las cámaras ahora, veríamos que todos somos muy diferentes, ¿no es cierto? De diferente etnia, de diferente forma de vestir, de diferente color de piel, todos somos diferentes. Pero cuando uno llega a la cárcel, uno ve que todos en la cárcel son iguales. ¿Por qué es eso? Porque el que tiene las cárceles es el estereotipo del delincuente. La segunda conclusión, entonces, es que el sistema penal es absolutamente discriminatorio. Que mientras todos somos diferentes en la sociedad, la cárcel se llena de un solo tipo de gente, que normalmente son las personas excluidas de todo el derecho. Es decir, esto lo dice, no lo digo yo, sino lo dice el profesor Gargarella, un profesor argentino, penalista, especialista, que dice que, bueno, más o menos, quienes llenan las cárceles son personas a las cuales el Estado como tal les ha negado salud, educación, bienestar social, trabajo, y que lo único que tiene para garantizarles es el derecho penal. Y entonces, claro, ellos están expuestos a estas personas que han sido excluidas normalmente de todos los beneficios de la sociedad y que el Estado no ha podido garantizar, terminan llenando las cárceles. Entonces hay que cuestionarse realmente sobre cómo mantener un discurso que diga que, yo ahí lo que aconsejo cuando ustedes escuchen ese discurso es primero decir, todos en algún momento podemos estar expuestos al derecho penal, y esto es fácil, decía hace un momento, ¿no? Está muy normalizado que los hombres conduzcan ebrios, ¿sí? Atropellamos a alguien y vamos a terminar en la cárcel. Y entonces vamos a estar expuestos a lo terrible del sistema penal. Luego, la segunda es que el sistema es absolutamente discriminatorio. Y luego que están siempre los más excluidos en la cárcel. Y finalmente, la cárcel es un sistema que realmente no resuelve ningún problema. Y ahí voy a conectar con nuestra charla de hoy, que ha sido el tema de género. Tenemos un grave problema de discriminación y de violencia contra las mujeres. Y vivimos en su mayor expresión el femicidio. Se resuelve el problema real, el problema detrás de los femicidios, que es la violencia y que es la discriminación. Se resuelve cuando detenemos a fulanito de tal, que es la pareja que mató a una mujer. El problema no se resuelve. Normalmente, el derecho penal lo que hace es exacerbar el problema social. Entonces, no digo que, para que no se confunda esto, no estoy diciendo que no deba ir presa la persona que ha cometido un delito. Sí, claro que sí. La persona que asesina a una mujer tiene que pagar su pena en una cárcel. Esto es así y es correcto, ¿sí? Pero el problema social no lo resuelve la cárcel. Tenemos que trabajar en prevención, tenemos que trabajar en educación, y ahí conecto con la última pregunta, que es cómo generar una cultura de paz. La cultura de paz, no hay manera de que tengamos una cultura de paz si no trabajamos en educación. Y no me refiero a la educación formal, nada más, que es muy importante, la que recibimos en escuelas y colegios, sobre todo la que reciben nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Sino a la educación y a lo que nosotros replicamos en casa. Si nosotros tenemos que cambiar esta cultura que normalmente tenemos de la discusión, de la violencia, de conflictuar todo. Yo soy abogado y por tanto, como abogado, nosotros tenemos muy metido este chip de confrontar, de argumentar, de discutir. Y la verdad es que hay que optar por un mecanismo mucho mejor. Yo les suelo decir también desde mis estudiantes, nosotros en la Secretaría de Derechos Humanos, les voy a poner un ejemplo de lo pernicioso que puede llegar a ser abogado en algún momento. Nosotros manejamos el tema de autoridad central en el tema de restitución internacional. Esto es cuando, por ejemplo, una pareja ecuatoriana que vive en España, tal vez el padre saca a su hijo sin permiso de la madre, o viceversa, la madre saca sin permiso del padre a su hijo y se lo trae a Ecuador. Y entonces hay un conflicto y nosotros manejamos esto. Esto se puede resolver por mediación, cultura de paz. Conversemos, lleguemos a un acuerdo y resolvamos el problema. Y normalmente lo que pasa es que cuando los padres llegan solos a las audiencias,
ante conversación de mediación, el problema se resuelve. Cuando llegan con los abogados, el problema solo se exacerba y no hay ningún acuerdo. Entonces, yo creo que sí, culturalmente tenemos que empezar a practicar el hecho de llegar a acuerdos, ¿no? Y de no confrontar como única manera de resolver nuestros problemas. Y entonces, la educación en los principios de tanto de los derechos humanos como de la cultura de paz, creo que es básica para que estos problemas puedan resolverse y cambiarse en un futuro. Hasta ahí mi respuesta. Muchas gracias, Juan Pablo. En verdad que su exposición ha sido bastante clara. Han habido importantes preguntas del público. Creo que para todos ha sido muy instructiva esta charla. Pues entonces, con esto damos por terminado este primer ciclo de conferencias. A las personas que se han conectado, hemos tenido una importante participación. Les esperamos la próxima semana, el jueves 11 de marzo. Nuestro próximo tema es tutela judicial efectiva y debida diligencia como respuesta del Estado a las víctimas. Creo que va a ser interesante también para todas las personas que nos están acompañando. Nuevamente le agradezco, doctor, por su participación y a todas las personas que han formado parte de esta conferencia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todos.